Hola, ¿qué tal? Recapitulando esta materia de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal para mis alumnas y alumnos de octavo B y D 2020, iniciamos este curso analizando la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión, las instancias de los particulares ante las autoridades fiscales, las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, el recurso de revocación y su improcedencia, y la naturaleza del juicio de nulidad. Hoy abordaremos algunos apuntes sobre la demanda, contestación, pruebas, sentencia y cumplimiento del juicio contencioso administrativo. Estos temas se fundamentan en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Cuál es el término para presentar la demanda? Sería la primera pregunta. El artículo 13 nos da la respuesta. El demandante podrá presentar su demanda mediante un juicio en vía tradicional o por escrito o a través del sistema de justicia en línea. Elegida la opción, tradicional o en línea, no podrá cambiarla. Cuando la autoridad tenga ese carácter, intervenga en ese carácter además, será siempre en línea. Si el demandante no manifiesta opción al presentar su demanda, se entenderá que eligió el juicio por la vía tradicional. La demanda se presenta en los siguientes plazos. En los 30 días siguientes a que haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada o a que haya iniciado su vigencia el decreto, el acuerdo, el acto o resolución administrativa impugnada. Además, puede ser 30 días siguientes a que surta los efectos la notificación de la resolución de la sala o de la sección que conozca la queja y que decida la improcedencia y trámite como juicio. En tercer lugar, se habla de 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o la nulidad de una resolución favorable a un particular, que sería la tercer momento que la propia ley establece. Cuando el interesado fallece durante el plazo para iniciar el juicio, el plazo se va a suspender hasta 1 año. También se va a suspender el plazo si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias que está contenido en los tratados para evitar la doble tributación. Además, en los casos de personas con incapacidad o declaración de ausencia, judicialmente el plazo se suspenderá también hasta por 1 año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo del tutor, del incapaz o del representante legal en el caso del ausente, que es el margen que la propia ley establece. La demanda deberá indicar, de acuerdo al artículo 14 de la ley, pues el nombre del demandante, el domicilio fiscal, el domicilio para oír y recibir notificaciones y su dirección de correo electrónico. Además, la resolución que se impugna, la autoridad o las autoridades que van a ser demandadas, o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la propia autoridad administrativa. Y en cuarto lugar, por los hechos que dan motivo a la demanda. En quinto lugar, las pruebas que va a ofrecer la parte
En caso de prueba pericial o de prueba testimonial, deberá precisar los hechos y señalar además el nombre o los nombres y domicilios del perito o de los testigos. En caso de pruebas que sean documentales, podrá ofrecer el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada. Y ahí, bueno, pues establecer los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de que lo haya, lo que es la pretensión o lo que está pidiendo, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Ahí también el demandante deberá estar en posibilidades de adjuntar a su demanda, de acuerdo al artículo 15 de la ley, la copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes para correr traslado, el documento que acredite su personalidad, el documento donde se conste la resolución impugnada, en el supuesto de que se impugne una resolución que sea negativa ficta, deberá además acompañar una copia del sello de recepción de la instancia que no resolvió expresamente por la autoridad con su respectivo detalle. Además, la constancia de la notificación de la resolución impugnada, cuando no se haya recibido constancia de la notificación o la misma hubiera sido practicada por correo, así se hará constar en el propio escrito de la demanda que se presenta, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. La ley nos refiere también que deberá integrarse el cuestionario, que deberá desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante como una expresión de acuerdo, el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que deberá ir firmado también por el demandante, y las pruebas documentales que está en posibilidades de ofrecer. También la ley refiere que los particulares demandantes deberán señalar sin acompañar los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial de carácter reservado. La sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción y para tal efecto, bueno, cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas, este deberá señalar el archivo o el lugar donde se encuentran para que a su costa se mande expedir una copia certificada cuando sea esto legalmente posible. Respecto a la solicitud de la suspensión del acto impugnado, cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que fue una notificación fuera de ley, siempre que sea impugnable en el juicio contencioso administrativo, se estará en las reglas que la propia ley establece. Las reglas son: si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. Si el demandante manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende además impugnar, así lo va a expresar en su demanda, señalando la autoridad a la que se le atribuye su notificación o su respectiva ejecución.
El tribunal estudiará los conceptos de impugnación contra la notificación. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará el demandante que fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha que manifestó conocerla o en la que se dio a conocer, según se trate. Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y por ende y como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución de carácter administrativo. Sobre la ampliación de la demanda, se puede ampliar dentro de 10 días siguientes a que surta efectos la notificación. ¿Cuándo? Pues cuando se impugne una negativa ficta contra el acto principal del que se derive la resolución que es impugnada en la demanda. En los casos previstos en el artículo 16 de la ley, cuando con motivo de la contestación, además se introduzcan cuestiones que no habían sido conocidas por el actor o demandante al momento de iniciar su demanda, y cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por cuestiones de extemporaneidad. El artículo 20 de la ley define los requisitos de la contestación. El demandado, en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, va a expresar, conforme a ley, en primer lugar, los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Puede expresar las consideraciones que a su juicio impidan se emita una decisión de fondo. Además, referirá cada uno de los hechos que el demandante le señala o le señale, afirmando en su caso o negando de acuerdo a la situación que tiene como postura, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron en su caso. Además, la ley refiere que los argumentos que demuestren una ineficiencia, una ineficacia de los conceptos de impugnación y los argumentos que desvirtúen el derecho a la indemnización, así como las pruebas que se ofrezcan o en caso de que se ofrezcan pruebas periciales o testimoniales, se precisarán los hechos y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. El demandado deberá adjuntar a su contestación, de acuerdo a la ley del procedimiento de lo contencioso administrativo, en primer lugar, copias de la contestación y de los documentos que acompañe. Esto es para el demandante y para el tercero señalado. En segundo lugar, el documento en que se acredite su personalidad. Además, el cuestionario que desahogará el perito firmado por él como demandado. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante. Las pruebas documentales que ofrezca y sobre la contestación a la ampliación de la demanda, pues no podrán cambiarse los fundamentos de la resolución impugnada. En caso de una resolución que sea producto de una negativa ficta, la autoridad demandada expresará los hechos y el derecho en que se apoya. En la contestación o antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.
Aquí es importante que una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el magistrado instructor responsable podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra y poder establecer medidas cautelares para evitar que el litigio quede sin materia o cause un daño irreparable al actor. Las medidas cautelares se tramitarán con el incidente respectivo. En materia de la promoción se deberá contener los requisitos que la ley del procedimiento de lo contencioso administrativo señala. ¿A qué me refiero? Al nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones, su dirección de correo electrónico, esto es cuando opte por el juicio en línea, porque es el medio de comunicación que se tendrá, la resolución que se pretenda impugnar y la fecha de notificación, los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar y la expresión de motivos por la cual se solicita la medida cautelar. El escrito de las medidas cautelares deberá cumplir con una serie de elementos que la propia ley establece. En primer lugar, acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar. Adjuntar una copia de la solicitud para cada parte, con el propósito de correrles traslado a las partes. El acuerdo que admita el incidente de medidas cautelares deberá emitirse dentro de las 24 horas siguientes a que fue llevada a cabo la interposición. Vayamos al artículo 29. El artículo 29 de la ley señala las 6 causas exclusivas que serán de previo y especial pronunciamiento en el juicio de lo contencioso administrativo. ¿Cuándo va a proceder la acumulación de 2 o más juicios pendientes de resolución en los casos que se presenten en la ley? Esto nos lo va a responder el artículo 31 de la ley del procedimiento contencioso administrativo. Cuando las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. En segundo lugar, cuando siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sí sea el mismo. En tercer lugar, cuando independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros o del otro. La interrupción del juicio por causa de muerte, la disolución, la incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo 1 año y se sujetará a las disposiciones que la ley establece, que sea decretada por el magistrado instructor a partir de la fecha en que éste haya tenido conocimiento, que transcurrido el plazo máximo de interrupción no comparece el albacea, el representante legal o el tutor. En este caso, la sala ordenará la reanudación del juicio. En los juicios que se tramiten ante el tribunal, el actor deberá probar los hechos de los que se deriva su derecho y la violación del mismo cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones. En este caso, son admisibles todo tipo y clase de prueba, excepto la confesión de autoridades.
y las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. Se dará vista a la contraparte para que en un plazo de 5 días exprese lo que a su derecho o a su interés convenga. Y las pruebas de carácter pericial tienen un procedimiento de desarrollo dentro del cual la ley nos señala que se requerirá a las partes para que dentro del plazo de 10 días presenten a los peritos a fin de que acrediten que reúnen los requisitos. Una vez acreditados los requisitos, ellos tienen que aceptar el cargo y protestar su legal desempeño. Los peritos deberán rendir su propio dictamen y en cada dictamen exponer sus razones y sustentos. El magistrado instructor deberá señalar lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial. De esto de acuerdo y cumplimiento a la ley del procedimiento contencioso administrativo, y en los acuerdos por el que se disierna del cargo a cada perito, el magistrado instructor deberá conceder un plazo mínimo de 15 días para que rinda y ratifique su respectivo dictamen. Por una sola vez y por causa que lo justifique, las partes podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la sustitución de perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. Por su parte, el perito tercero será designado por la sala regional de entre el stock de peritos que tenga asignados y debidamente acreditados. Para desahogar la prueba testimonial se requerirá al oferente para que presente a los testigos, y cuando éste manifieste no poder presentarlos, en este caso el magistrado instructor los citará para que comparezcan el día y la hora que el magistrado instructor señale, y que de los testimonios deberá levantarse un acta pormenorizada y podrán formular el magistrado o las partes preguntas. En este caso, las autoridades rendirán testimonio por escrito. Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la sala, la prueba testimonial podrá desahogarse mediante un exhorto, previa calificación hecha por el magistrado instructor del interrogatorio presentado. En este caso, la valoración de las pruebas será de acuerdo a las pautas que la propia ley señala en el artículo 46, y que son prueba plena la confesión de las partes, la presunción legal que no admita prueba en contra, los hechos legalmente afirmados por la autoridad en los documentos públicos, incluyendo la versión de carácter digital, sobre los actos de comprobación de las autoridades administrativas, entendiendo afirmados los hechos que constan en las actas respectivas por parte de la propia autoridad, el valor de las pruebas periciales y testimoniales, así como el de las demás pruebas, quedará a apreciación de la sala que atiende y desarrolla el procedimiento. Finalmente, sobre los alegatos y el cierre de instrucción, el magistrado instructor, 5 días después de la sustanciación del juicio, notificará a las partes que disponen de esos 5 días para formular sus respectivos alegatos. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar la respectiva sentencia. Al vencer el plazo de los 5 días con o sin alegatos,
quedará cerrada la instrucción del juicio sin necesidad de una declaratoria que expresamente lo señale. La sentencia se pronunciará por unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala dentro de los 45 días siguientes a que fue cerrada la instrucción en el respectivo juicio. Vayamos al artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, que refiere la definición de las causas de nulidad, las 5 causas de nulidad: incompetencia del funcionario, omisión de los requisitos formales, los vicios del procedimiento, los hechos equivocados o las resoluciones dictadas que no corresponden a las funciones correspondientes. Esto nos lo señala la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y de ahí vamos a la parte final, la sentencia. Una sentencia definitiva podrá reconocer la validez de una resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, reponer el procedimiento o emitir una nueva resolución, o declarar la nulidad de la resolución impugnada. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un acto o iniciar un procedimiento, este deberá cumplirse en un plazo de 4 meses, tratándose del juicio ordinario, o de 1 mes, tratándose del juicio sumario. Ello a partir de que la sentencia quede definida como firme. La sentencia definitiva queda firme cuando ya no admite en su contra recurso o juicio, cuando admitiendo el recurso o juicio no fuera impugnada, o cuando habiendo sido el recurso o juicio haya sido desechado o sobreseído, cuando es consentida expresamente por las partes o sus representadas, también queda firme, o cuando las partes que estimen contradictoria, ambigua u obscura una sentencia definitiva, ellos tienen la posibilidad de promover por una sola ocasión la aclaración dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos esa respectiva notificación. Las partes podrán formular una excitativa de justicia. ¿Cuándo? O primero, ¿ante quién? Ante el presidente del tribunal. ¿Cuándo? Cuando el magistrado responsable no formula el proyecto respectivo dentro del plazo que la propia ley señala. Bien, con esto concluimos las primeras 11 fichas y bueno, ya estamos listos para el primer parcial. Nos vemos en la aplicación de Classroom para dictar las indicaciones correspondientes.